Repensar la historia, un espacio para aprender y reflexionar sobre temas históricos. Soy Leo Historia. ¡Comenzamos! Quiero empezar comentando una frase de Marsilio Ficino. Nada debe ser desechado, nada es increíble, nada es imposible. Las posibilidades que negamos son tan solo las posibilidades que ignoramos. Así era el ámbito del Renacimiento. Hay que volver a los griegos, a los romanos, para que nada sea desechado. Nada es increíble, todo era posible en el siglo XV. Nuevos inventos, nuevos conocimientos, una mirada hacia el pasado para construir un presente. Así se veían los renacentistas. La invención de la imprenta fue uno de los inventos más importantes de la humanidad y que ha marcado, hasta la fecha, la difusión cultural, política e incluso económica. Inventada por Johannes Gutenberg, como dato, el primer libro impreso fue la Biblia. Fue un cambio radical, pasar de transcribir libros a imprimirlos con tanta facilidad. Dio mayor difusión y conocimiento a las noticias, a las ideas, que pueda ir a otros nuevos lugares. Durante este siglo está el movimiento de la Reforma Protestante o los protestantes, que sin lugar a dudas marcó un cisma, una división de la religión católica y en toda la estructura política europea. Recordemos que impulsados por las ideas de Martín Lutero y sus 95 tesis, expuso las cosas que se tenían que cambiar dentro de la Iglesia Católica. Por ejemplo, los diezmos, el pago de las indulgencias, es decir, por el perdón de los pecados, que no se pudiera traducir la Biblia del latín a las lenguas romances, entre otras cosas. Sin embargo, la respuesta de la Iglesia Católica fue desestimar dichas observaciones, lo que condujo a realizar la separación de iglesias, de creencias y de culturas. La respuesta de la Iglesia Católica fue la llamada Contrarreforma, un impulso o una publicidad mucho más cargada de la Iglesia Católica a sus fieles, y un precio radical para aquellos que no seguían la fe católica. Por un lado, invitaba a acercarse a la Iglesia Católica, pero por el otro, azotaban a quienes no creen y fue un siglo notablemente difícil. Mencionamos todo este contexto porque a finales del siglo XV vamos a tener uno de los acontecimientos más importantes de la humanidad y que marcó un sinnúmero de consecuencias para todos y que a la fecha seguimos con esas consecuencias. Carlos Fuentes, en su libro El espejo enterrado, menciona lo siguiente. De acuerdo con el historiador mexicano Edmundo O'Gorman, América no fue descubierta, fue inventada por Europa, porque fue necesitada por la imaginación de los europeos. Sin duda es un tema que aún sigue siendo un debate, encuentro o desencuentro, descubierta o inventada. El hecho es que pasó ese acontecimiento, pero hay que ir más profundos. Quizás es ese reflejo que aún nos cuesta todavía dominar a nosotros. El ser humano del siglo XXI aún no puede ver en el otro como una persona. Incluso me llamó la atención alguna pregunta que hizo Carlos Fuentes en este mismo libro. ¿Cómo podemos vivir con el otro? ¿Seremos capaces de comprender que yo soy lo que soy solo porque otro ser humano me mira y me completa? Pregunta que en el siglo XXI aún para algunos sigue siendo un tema de discusión, en situaciones tan polarizantes como la actual, en donde aparecen cada vez que hay un blanco, negro, oriente, occidente, predecesor, inmigrante, chairo, fifí. Es decir, siempre estamos en esta polarización y hay que invitar a ver un poquito más allá. No quiero empezar el tema de Cristóbal Colón, de Vasco de Gama, de Fernando Magallanes, de Sebastián Elcano, sin dar esta apertura. Creamos que sí, fue un descubrimiento, pero un descubrimiento mutuo. Tanto occidentales como orientales se descubrieron. Los cambios nunca son tranquilos. Sí, ese fue un choque tremendo entre civilizaciones. Que vamos a entender que este encuentro o descubrimiento a veces fue compasivo, otras sangriento, pero siempre va a haber ese cambio, ese conflicto, la destrucción de civilizaciones, pero también la creación de una nueva cultura que queramos o no, ya estamos inmersos en ella. Y que si no aceptamos ese pasado, muy probablemente nos dé miedo mirarnos en nuestro presente. Porque la historia es eso, es mirarnos a través de un espejo,
observar las cicatrices, ver de dónde son, por qué pasó, cómo sanó, si se ha recuperado, qué aprendí de esa cicatriz, y una vez ya teniendo esas reflexiones, aprender de ellos y amar esas cicatrices, porque sin ellas o no seríamos lo que somos en la actualidad. Podemos pasar culpando al pasado de nuestro presente, acusando con nuestro dedo a quienes nos han hecho esa cicatriz, pero luego, ¿qué sigue? Después de exigir perdón, ¿en qué te va a beneficiar? Ya se dio, ya tienes el golpe. La enseñanza va en ¿qué vas a hacer con esa cicatriz? ¿Seguirás desangrándote a ti mismo? ¿Reflexionarás? ¿Esperarás hasta que sane? Este podcast es eso, darte una invitación a que veas las fuentes, despertar tu interés por la historia y en estricto sentido, que repienses tu historia. Esa es la invitación que te hago. Y sin más preámbulos, comencemos con los descubrimientos geográficos. La toma de Constantinopla de 1453 por los turcos otomanos obligó a los europeos a buscar nuevas rutas comerciales. La ciudad de Constantinopla, que actualmente está en Turquía, era la ciudad comercial por excelencia, pues era el punto de paso del comercio asiático y europeo, el cargamento de especias, sedas, pólvora y demás. De ahí la importancia de la ciudad y el valor que tendrá para los turcos. Muchos proyectos se conocieron para encontrar nuevas rutas comerciales para llegar al oriente, China. Sin embargo, primero era necesario vencer los miedos, ir al conocimiento, superar los mitos y leyendas, sobre todo el portentoso océano del Atlántico. Después de superar ese obstáculo, el siguiente sería conseguir el patrocinio adecuado y los reinos que quisieran invertir en tal proeza. Los primeros proyectos que existieron fueron los de Bartolomeo Díaz y Cristóbal Colón. Vamos con el primero. Bartolomeo Díaz, encargado en 1486 por Juan II, rey de Portugal, de proseguir con el descubrimiento del litoral africano en el verano de 1487, partió de Lisboa con 2 barcos de 50 toneladas y siguió la costa atlántica, tomó tierra hacia los 29 grados sur y dejando ahí 9 hombres en un barco de escolta. Continuó con un solo navío, a unos grados al sur del trópico de Capricornio. En el punto límite de las anteriores exploraciones de los portugueses, se dirigió navegando mar adentro. Directamente hacia el sur, dobló, sin darse cuenta, el extremo meridional del continente y tocó tierra 40 leguas más. Después de haber avanzado hasta el río Infante, actualmente el Gran Río de los Peces, regresó hacia atrás bordeando la costa. Fue entonces cuando descubrió la punta terminal de África, que llamó Cabo Tormentoso o Cabo de las Tormentas. Para dar un dato, el rey de Portugal cambió más tarde este nombre por el hecho de Cabo de Buena Esperanza, para no desanimar a los navegantes de regreso. 9 años más tarde, se enfilaría en la embarcación de Vasco de Gama para 1497. Lo acompañó hasta la India y más tarde, en 1500, siguió a Pedro Álvares Cabral en Brasil. Murió en una tempestad en el transcurso de esta expedición. Cristóbal Colón. Sus orígenes son oscuros. 11 ciudades de Italia reivindican ser su cuna. Génova es su lugar de nacimiento. ¿Era genovés su familia? Se han emitido dudas a este respecto y por razones lingüísticas Colón no se escribía en italiano, sino en castellano arcaico. Su latín está lleno de hispanismos y eso antes de su estancia en España. Uno de sus biógrafos, Madariaga, en su obra Cristóbal Colón, explica que Colón pertenecía a una familia de judíos españoles emigrados a la costa a consecuencia de las persecuciones de 1391 y que habrían conservado su idioma natal. El nombre de Colón, que el descubridor ha preferido al que Colombo cuando se estableció en España, pertenece, según Madariaga, a numerosas familias judías de Barcelona, Tortosa y de la desembocadura de Ebro. Otro argumento del biógrafo Colón añade a su firma un heptagrama, en el que se reconocía el escudo de David. El propio Colón apoyaría esta hipótesis. Pero bueno, lejos de saber de dónde era Colón y de toda esta disputa que hay de algunas naciones sobre su nacionalidad, lo importante es saber que Colón sintió despertarse en él un gran proyecto, ya acariciando por tantos navegantes de su tiempo y de tiempos pasados, alcanzar las Indias Orientales, es decir, el extremo oriental de Asia por occidente. En Portugal, algunas señales habían conmovido una opinión ya sensibilizada por la posible existencia de una Asia próxima,
Eran unos maderos esculpidos por la mano del hombre y que se encontraron traídos por la gran deriva noratlántica, la corriente del Golfo, en las costas de Portugal o de las Azores. Unas cañas de tamaño extraordinario que recordaban los bambúes de las islas citadas por Ptolomeo. El rey de Portugal conservaba algunos que Colón pudo ver y tocar. 2 cadáveres llevados por una barca hasta la isla de Flores, la más occidental de las Azores y cuya cara achatada no era la de un cristiano. El hermano de Cristóbal, Bartolomé, había abierto en Lisboa una tienda de cartografía. Entre los mapamundis y los globos terráqueos en los que el Atlántico estaba representado lleno de las islas fabulosas, otras tantas escalas posibles hasta las Indias orientales. Colón se persuadía cada vez más que el navegante predicho por Séneca, el descubridor de un nuevo mundo, más allá del Thule, sería él. No bastaba estar convencido, era preciso convencer al rey, Juan II, sin cuyo apoyo la empresa sería imposible. Se sabe que a pesar de sus repetidos esfuerzos y de su elocuencia, Colón no consiguió convencer al rey de Portugal, totalmente ocupado en la búsqueda de la India más allá del África. Rechazado por Portugal, Colón pasa a España para 1485. Ante el rey Fernando y la reina Isabel, les ofrecerá este nuevo mundo que Juan ha rehusado. Para 1486 tiene lugar en Córdoba la primera entrevista de Cristóbal Colón con los soberanos. Sus Altezas, escribe Las Casas, escucharon su petición, le acogieron de buena talante y decidieron someter el asunto a una comisión de letrados, pues por el momento la guerra les tenía muy ocupados. Aunque, también menciona, todos se burlaron de mi proyecto, escribía. Tan solo vuestra Alteza dio muestra de fe, de constancia, y de esto fue, no puede dudarse, una luz del Espíritu Santo. También hay que decirlo, para entonces se recibieron las noticias del barco de Díaz. Entra en el puerto con una noticia enorme. La punta extrema de África ha sido doblada. En el margen del Imago Mundi se lee, de puño y letra de Colón, Díaz anunció al rey que había ido hasta el Cabo de Buena Esperanza y le mostró el mapa de navegación. Yo estaba presente. Así Juan II tenía ya su ruta de las Indias, recompensa de un siglo de esfuerzos. No había nada que hacer con Colón. Este regresa a España. Una vez que regresa a España, es recibido en Granada y para el año de 1492. Colón se une al cortejo real de entrada a la ciudad conquistada. Este día vio izar los estandartes reales de las torres de Alhambra y al rey moro salir por las puertas de la ciudad y besar las manos de sus altezas. Una vez dominada Granada, ya los reyes tenían dispuesto a escuchar bien a Colón sobre su propuesta. Entre los reyes y Colón firmaron las llamadas capitulaciones. Así Colón obtenía todas las condiciones que había puesto. Detalle curioso, se había estipulado que al recibir la nobleza después del éxito de su empresa, Colón se titularía con Don Cristóbal Colón. Limo su nombre, escribió Fernando, para hacerlo conforme su nueva patria. Se armó de 3 barcos. El armador de palos Martín Pinzón proporcionó 2 carabelas, la Pinta y la Niña. Una nave, la Santa María, bastante pesada y que no merece el nombre de carabela. Fue alquilada por su propietario, Juan de la Cosa. La expedición era cara y la corona no pudo asumir los gastos. Solo pagó la mitad de los 2 millones de maravides que había que desembolsar. Pinzón suministró el otro millón, una mitad del cual estaba a nombre de Colón, que así se endeudaba en 500,000 maravedís. Hubo alguna dificultad para reclutar las tripulaciones. Martín Pinzón, según un testigo del proceso de los hijos de Colón contra la corona, iba por los muelles de Palos gritando: «Amigos, venid, amigos, venid, marchad con nosotros para este viaje. Encontraréis casas con tejas de oro y regresaréis ricos y famosos». Se les respondía escépticamente: «Muchos portugueses han salido a descubrir en el océano del oeste, pero no han encontrado nada». Finalmente, el 2 de agosto de 1492, todo el mundo estaba a bordo. Se marchó a la mañana siguiente, antes del alba. Colón mandaba a la Santa María. Esta salió primero, seguida por la Niña y la Pinta. Colón escribe: «Partí el viernes 3 de agosto y puse rumbo hacia las Islas Canares, que pertenecen a vuestras altezas, a fin de seguir mi ruta desde allí
y navegar hasta haber alcanzado las Indias. Con este propósito he decidido escribir todo este viaje con puntualidad, anotando cada noche los sucesos del día y cada día los sucesos de la noche. Este diario se ha perdido, pero las casas lo citan a menudo, y de esta forma se puede seguir día tras día a Colón en su memorable aventura. Para ello, nos estaremos refiriendo a días específicos o con algunos días bastante curiosos. Por ejemplo, el día 17 de septiembre los navíos avanzaban en un mar tan en calma como el río de Sevilla, pero lleno de hierbas. En una mata de estas hierbas encuentran un cangrejo vivo. El almirante quiso conservarlo, le pareció que era una excelente señal porque decía: jamás se encuentran cangrejos a más de 80 leguas de tierra. Preguntan, y esto es uno de los mitos que se encuentran en la historia de Colón, ¿hubo un motín a bordo de los barcos? El diario citado por las casas es discreto a este aspecto. La tripulación no podía más, quejándose del largo viaje. Colón los animaba lo mejor que podía. En el proceso de 1512, algunos testigos hacen una descripción más sombría del estado de ánimo de las tripulaciones. El capitán de la Pinta habría aconsejado al genovés hacer colgar media docena de ellos. Según otro testigo, Francisco Morales, Juan Niño me contó más tarde que los contramaestres de los 3 navíos querían regresar a España, y así lo exigieron al almirante. Este les pidió que tuvieran paciencia, 3 o 4 días más. Vamos, es una aventura muy peculiar, no sabían ciencia cierta en qué tiempo iban a llegar a tierra, todo era un experimento, entonces el miedo quizás sí debe haber estado presente en la tripulación. Finalmente, el 12 de octubre, hacia las 2 de la madrugada, en la proa de la Pinta, se levanta un grito: ¡Tierra! ¡Tierra! Juan Rodríguez Bermejo de Triana ha lanzado este grito. Esta vez no es un espejismo. La tierra es visible, allá lejos, una larga playa de arena clara bajo la luz de la luna. Martín Pinzón hace disparar un cañonazo. Era importante saber quién había sido el primero en distinguir la tierra. Al salir el sol, las carabelas penetraron una pequeña bahía desierta y silenciosa, y hubo la ceremonia tradicional de la toma de posesión. Desciende a tierra. Colón llevaba el estandarte de Castilla. Levantan una cruz hecha con 2 tablas. El notario Escobedo registra el hecho. El descubridor ha tomado posesión solemne de esta tierra. ¿Es una isla? En nombre de los soberanos de Castilla, y recibe de sus hombres el juramento de obediencia como almirante y virrey. Además, esta isla la hizo llamar San Salvador, y que probablemente es la isla de Waiting. Colón descubrió sucesivamente las islas de Cuba y de Haití. En ambas intentó en vano reconocer el Zipango. El regreso de Colón a España, después de una escala en Azores y Lisboa, fue triunfal. Bartolomé de las Casas, niño entonces, el extraño desfile de Colón a caballo, seguido de indios semidesnudos llevando unos loros sobre los hombros. En Barcelona, Fernando e Isabel recibieron al descubridor con honores inusitados, pues se levantaron al aproximarse a él y recibieron de las manos de los indios los presentes de sus caciques. Las Casas nos los muestra postrándose en el estrado entre una muchedumbre de grandes señores y bendiciendo a Dios. Ese fue el primer viaje, un viaje memorable y que a la fecha pues nos tiene recordando el 12 de octubre de 1492. Pero las cosas se empiezan a poner un poco raras. Recuerden que Colón hizo 4 viajes. En el segundo fue una verdadera expedición colonizadora, ya con 17 barcos y 1,200 hombres. Borrará las impresiones idílicas dejadas por el primero. No hay más que lluvias continuas, enfermedades, exterminio de los 39 españoles que habían permanecido en Haití. Tanteos de una verdadera noche geográfica. Colón se cree muy cerca de Zipango y Catay. Incluso pretende que Cuba no es una isla sino la punta de Asia, y lo hace proclamar por toda la tripulación, bajo pena de 10,000 maravedís y de cortarle la lengua. En cuanto al oro, es raro, apenas algunos pequeños fragmentos en el cuello o en las muñecas de los indios. En el tercer viaje,
Colón no lleva más que 6 barcos, 3 de los cuales harán rumbo directamente a la Española, que actualmente conocemos como Haití. Y los otros 3 se dirigirán más al sur, en busca de otras tierras. De este modo, después de 62 días de viaje, Colón llega al estuario de Orinoco, cuyas aguas endulzan las del mar hasta 48 leguas de la desembocadura. En la isla de la Trinidad, Colón intenta, con un gran esfuerzo de imaginación, situarse en el mapa de Ptolomeo. Este río desciende del paraíso. Se encuentra en esta tierra incógnita, en que el Asia tiende la mano hacia el África meridional. Y si aquí hay un clima tan agradable cuando en la misma latitud de África es tan cálida, es porque el universo no es uniformemente esférico, porque aquí está hinchado, porque tiene forma de pera. En consecuencia, la altitud compensa la latitud. En Santo Domingo, nueva ciudad de la Española, Colón interviene en las disputas de los españoles. Habiendo sido derrotados sus partidarios, Colón es encarcelado con las manos encadenadas. Una vez en libertad, conservará puestos los hierros hasta llegar a España y los guardará en su casa toda la vida, en testimonio de la ingratitud de los hombres, pero también como ofrenda a Dios por una humillación merecida por su orgullo. En su último viaje, el que podría llamarse el viaje de las tempestades, comenzó así. En Santo Domingo apenas ha tenido el tiempo de poner al abrigo sus 4 embarcaciones, cuando un ciclón derriba todas las casas de la ciudad y destruye los barcos de sus enemigos. Costea la América Central bajo lluvias continuas y terribles vendavales, creyendo siempre que no ha de preocuparse más que por el pequeño obstáculo que lo separa de China. Busca un estrecho a lo largo de Honduras y luego de Panamá. Allí se entera que, como Balboa se enterará al cabo de unos pocos años, que hasta 9 días de marcha para llegar al otro gran mar, que identifica inmediatamente con el mar de las Indias. Y aquí que el oro tan deseado se multiplica, aumenta de peso en anchas medallas al cuello de los indios, brilla en cascos delicadamente cincelados. Una gran civilización está cerca. Colón cree aproximarse a Catay. En realidad se encuentra en el imperio incaico. Cuando Colón, después de este 4.º viaje, regresó a España, no le quedaba más que 1 año y medio de vida. Sus biógrafos nos lo demuestran, cansado, decepcionado, en muchas de sus esperanzas habiendo perdido con Isabel fallecida en 1504, su principal apoyo. No cesando de reclamar sus derechos a pesar de las capitulaciones, de reclamar justicias en favor de su hijo Diego, el segundo almirante, que llegara a ser gobernante de la Española. Murió el 20 de mayo de 1506 en Valladolid, después de que hubiera dictado un testamento, en el que se hace mención de los derechos de sus descendientes. Sus restos se encuentran en la Catedral de Santo Domingo. Fraseroterapia, un receso para la conciencia. Pensamientos del pasado aplicados al presente. En esta ocasión tenemos a Maquiavelo. Vale más hacer y arrepentirse que no hacer y arrepentirse. Y te regaló otra frase. Pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos. Intentemos hacer cosas nuevas, arriesguemos para aprender, porque el arrepentimiento de no haberlo hecho es un infierno tormentoso. Y segundo, en una época en donde todo es imagen y apariencia, es preciso tratar de ser congruentes en nuestras acciones. Espero que pueda ayudarte esta reflexión y aligerar la carga que traigas este día. Hasta aquí nuestro episodio. Espero les haya gustado. No olvides compartir y comentarnos qué te ha agradado del programa. Lo puedes hacer en Facebook o Instagram de Repensar la Historia. Y recuerda, siempre se puede aprender algo del pasado. Soy Leo Historia. Hasta la próxima.